Hace poco hablamos de King the Land, en donde aparece Kwon, interpretado muy bien por Lee Juno, que es el hijo de un chaebol, o sea, un grupo empresario multimillonario. Y si te gustan los K-dramas, sabrás que el tema de los chaebol aparece en muchas series porque es parte de la historia y sociedad de Corea del Sur. Chaebol son esos conglomerados cuya dueña es básicamente una familia. Los más conocidos son Samsung, por los teléfonos como este, Hyundai por los autos, LG por los electrodomésticos, pero hay muchos más como SK, Lotte, etc. Y una característica es que las posiciones jerárquicas están ocupadas por familiares. Gran cantidad de esas empresas van por la tercera y cuarta generación, o sea, son nietos o bisnietos del fundador y ellos son los que ocupan puestos de dirección. Ahora, hay varias cosas que uno ve en los dramas que ahora están cambiando. Antes tal vez intentaban estar alejados de las luces y las cámaras, manteniendo un bajo perfil mediático, y trataban de tener en reserva su vida privada, seguramente por cuestiones de seguridad también, pero hoy en esas familias hay quienes deciden desafiar las reglas y compartir el día a día, y nos permiten conocer un poco el mundo de los chaebols por dentro. Te voy a contar quiénes son chaebols que también son youtubers e instagramers. Chung Yong-jin tiene 54 años y es el nieto del fundador de Samsung. Actualmente es vicepresidente de Shinsegae, un conglomerado que tiene varios shoppings, la mayor cadena de supermercados llamados E-Mart, comidas, locales duty free, hoteles, moda, etc. Sí, es un chaebol con todas las letras por su historia familiar, pero en Instagram es un influencer con todas las letras. Tiene más de 800.000 seguidores y va mostrando su vida diaria. Es su familia, tiene 4 hijos, su esposa, que es una flautista, le encanta el béisbol, a tal punto que su empresa terminó de adquirir un equipo, le gusta jugar al golf y comparte muchas fotos de quienes parecen ser sus mascotas. Este matrimonio es de segundas nupcias y la anterior esposa fue una famosísima actriz, Koo Hyun-jong, quien fue Miss Corea y realmente en su momento fue una celebridad. Ella se retiró cuando se casó y retomó su carrera luego del divorcio. Por cierto, bastante escandaloso. Su reciente drama fue Reflection of You. Hubo muchos rumores de las posibles causas del divorcio. Muchos apuntaban a que la suegra no le quería mucho, tal vez porque no era de la sangre chaebol. Bueno, pero son cosas de matrimonio y solo ellos sabrán. Hola, soy Jenny, gracias por estar en Jenny Channel y te invito a suscribirte al canal con la campanita. Park So-won es hijo del magnate del grupo Tusan, que hace construcción, energía, robótica y mucho más. Es el primogénito, por lo que era como un mandato que siguiera el legado de la empresa. Tiene una historia muy interesante. Si bien nació en una cuna de oro, no quiso presumir. Le pedía a su papá que mantuviera en reserva su identidad lo más posible. En la escuela no le fue bien, no obtenía buenas notas. Confesó, de hecho, que era el peor estudiante, simplemente porque no le interesaba. No siguió los típicos pasos de otros hijos de chaebol que estudiaban en prestigiosas universidades y terminaban haciendo un MBA en Estados Unidos, sino que cambió como 5 veces de carrera, probando desde sociología, forense penal, química, hasta que se encontró con diseño industrial. Es ahí en donde se despertaría su pasión. Había encontrado algo que le gustaba y se convirtió en uno de los publicistas más reconocidos en Corea del Sur con muchos premios. Y dicen que recién ahí le dijo a su papá que podía decir que era su hijo. Comentó que quería sentirse realizado por sí mismo y no por su apellido. Se casó 2 veces, ahora está con una ex presentadora de noticias y es súper activo en redes sociales, en donde suele salir con famosos. Es uno de esos casos de hijos de chaebol que rechazaron el camino de oro para buscar su propio camino. Lee Ju-young, ella es nieta del grupo Taerim, un gigante también de la construcción, de la energía, petroquímica. Tiene 22 años y es una fashionista con más de 100.000 seguidores en Instagram. También tiene un canal de YouTube en donde va compartiendo su día a día como estudiante en Estados Unidos. Hace unos años salió como la
cuarta persona menor de edad con más cantidad de acciones en Corea. Es una multimillonaria. Si vemos sus redes, asiste a los eventos más chic, más exclusivos. Aquí la vemos en Chanel, viajes por los lugares más hermosos del mundo, comidas en lugares de lujo. La verdad que es una modelo total, ¿no? Y se ha convertido en una influencer seguida por miles de jóvenes que curiosean lo que es vivir como chaebol. Está estudiando la carrera de marketing. Sus contactos son increíbles también. Aquí la vemos con Blackpink, hace patinaje sobre hielo. Bueno, aquí la vemos con Miranda Kerr. A diferencia de otras hijas de chaebols que prefieren tal vez el bajo perfil, y pese a que algunos la critiquen, a ella no parece importarle y parece disfrutar de su vida. Por último tenemos a Hamyeon-ji. Ella es la hija de la cabeza de Otugi, que es un gigante de los alimentos coreanos. Poseen un montón de productos, desde ramyons, salsas, sopas, snacks. Prácticamente todo lo que ustedes ven en dramas, esta marca lo produce. Bueno, ella es cantante de musicales y es una youtuber súper activa. Suele salir con su esposo, que no es del linaje chaebol. O sea, su matrimonio no fue arreglado o sugerido, como suele ocurrir entre chaebols, sino que se conocieron en la escuela. Se los ve muy enamorados, juntitos, hasta sale probando nuevos productos de su empresa y comparte vlogs de sus viajes con su marido. Su esposo dicen que ahora trabaja en Otugi, es conocida por ser muy sociable y simpática. Bueno, hoy compartimos la historia de algunos hijos e hijas de chaebols que un poco rompen las tradiciones y se muestran un poco más descontracturados. Al menos eso es lo que se ve en sus redes sociales. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado, ¿sí? Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho, ¿sí? ¡Sarangueo! Nos vemos en el próximo video. 다시 만나요.